Buenas noches para todos. Estamos una vez más aquí conectados en este estudio de Apocalipsis. No sé cuántas personas han venido siguiendo de los que están conectados hoy. Mi anhelo y mi deseo es que este estudio tenga un fruto espiritual en la vida de cada uno de todos aquellos que nos siguen. Espero que realmente esté siendo de bendición. Me gustaría que usted participe en el chat que tenemos acá en el canal de YouTube, nos escriba. Si tiene preguntas, estos días alguien nos escribió una pregunta y con mucho gusto la respondemos. Si tenemos la respuesta, por supuesto. Así que hoy continuamos. Estamos en el capítulo 4 para los que por primera vez se conectan o los que se perdieron el capítulo anterior, el cual le animo que lo pueda ver, porque hace 8 días pusimos el fundamento de uno de los 6 eventos que vamos a enseñar. Vuelvo y le reitero y le hago un recorderis de cómo vamos a estudiar de aquí para allá. Le dije que vamos a estudiar basado en 6 eventos, pero también verso a verso y cómo esto se tiene que ver con nuestras vidas. Y hace 8 días empecé con el primer evento que está en Apocalipsis capítulo 4 y estamos leyendo el versículo 1 y el versículo 2, pero especialmente el 1. Y hace 8 días pusimos todo el fundamento acerca del arrebatamiento y hoy voy a hablar la segunda parte del arrebatamiento. Hoy lo que vamos a hacer es estudiar los 3 textos principales del Nuevo Testamento. Yo no me quería salir, sino solo mantenerme en el libro de Apocalipsis, pero veo necesario poder mantener la línea y dejar claro este evento, o por lo menos unas ideas claras. En otra ocasión tendremos la oportunidad de profundizar mucho más. Así que vamos a mirar los 3 textos bíblicos principales, no porque hayan solamente 3, creo que hay más, pero yo creo que estos 3 son los principales. Y hoy vamos a mirar, y creo que dentro de 8 días, ¿por qué nosotros nos atrevemos a creer que la iglesia será levantada en Apocalipsis 4? Y dicho de otra manera o de otra forma, ¿por qué yo creo que la iglesia no pasará la tribulación, los 7 años de tribulación? Y eso tiene que ver con el arrebatamiento. Así que vamos a orar al Señor y vamos a que Él nos guíe y nos enseñe. Padre, te damos gracias esta noche por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, Señor. Destapa nuestros oídos, que nuestros oídos se hagan sensibles a la voz de Dios y que tu palabra, Señor, sea firmada en nuestros corazones, Padre. Dame la gracia, dame el favor para explicar estas verdades, Dios, eternas y que a la vez son un misterio, Señor, pero que al final nosotros creemos que tú estás obrando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a mirar y vamos a revisar cuáles son los 3 textos bíblicos que hablan acerca del arrebatamiento. Vamos a colocar este fundamento y ahí vamos a ir a la otra parte. Los 3 textos principales que hablan acerca del arrebatamiento en el Nuevo Testamento el primero está Juan capítulo 14 del 1 al 3, el segundo Primera de Corintios capítulo 15, 51 hasta el 56, pero hoy solamente vamos a mirar 51 y 52. Y el clásico de que mucha gente conoce, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 hasta el 18. Así que vamos a mirar a Juan capítulo 14 el primero y vamos a hacer algunos análisis. Así que como siempre le animo que tome su resaltador, tome lápices. A mí me gusta, así tengo la Biblia, por eso a veces me gusta enseñar con la Biblia, aunque puedo manejar otras Biblias, pero hay una que acá la tengo personal, que es la que más estoy muy arraigado, porque con ella manejo colores, subrayo, tengo notas, porque con ella podría predicar sin bosquejos, enseñar, porque son años de hacer esto. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Está hablando Jesús. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Presente, está hablando. Hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere,
os prepararé lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, este es el primer pasaje. Este pasaje nos está hablando que Jesús le dice a ellos que no tengan miedo. Esto Jesús lo dijo la noche antes de ir a la cruz. Él está diciendo a los apóstoles, él nota que los apóstoles están turbados, tienen miedo. Dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Es necesario que yo me vaya a la casa, es necesario que vaya a la casa de mi Padre. Y dice, lo primero, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Quiero decirle que ahí nos podríamos detener un poco, pero no quiero hacerlo porque es un poco profundo, no existe tanta información, pero parece que el cielo está por moradas. Pareciera que en el cielo hay como niveles. Y esto está basado también en Ezequiel, cuando Satanás ha sido expulsado. Él antes de ser Satanás fue Lucifer, y ahí tenemos unas ideas, pero hoy no voy a profundizar en esto. Dice, si así no lo fuera, yo se lo hubiera dicho. Y dice, pues me voy a preparar un lugar para vosotros. Dice, para vosotros. Y si yo me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces lo que está diciendo acá es que Él lleva a su iglesia a las moradas eternas, para que donde Él está, ellos también estén. Entonces, ¿por qué creemos que es un pasaje que está hablando acerca del arrebatamiento? Porque si fuera de la segunda venida, sería, Él nos llevaría y regresaríamos de nuevo. Porque la segunda venida del Señor va a venir al monte de los olivos, y va a haber una batalla de Armagedón, y después va a establecer su reino en la tierra. Pero acá dice que nos llevará a la casa del Padre, y en la casa del Padre preparar lugar para que estemos con Él. Entonces, como dije hace 8 días, creemos que la venida de Jesús tiene 2 etapas, y es primera el arrebatamiento, cuando Él viene en las nubes, y la otra cuando viene a la tierra. En esa primera etapa nos llevará y estaremos en la eternidad por 7 años, hasta que Él vuelva de nuevo, cuando Él vendrá con los santos a la tierra. Entonces, por eso creemos que este texto es un texto del arrebatamiento y no es un texto de la segunda venida de Jesús. El segundo texto es Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, dice así: He aquí, yo os digo un misterio. Hace 8 días dije un poco acerca que el arrebatamiento es un misterio. Un misterio es una verdad que estuvo oculta por mucho tiempo y que ahora ha sido develada, ha sido descubierta, ha tenido un apocalipsis, ha tenido una revelación. Dice, ¿cuál es el misterio? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, aquí hay 2 verdades. La primera verdad es que no todos dormiremos. Entonces, ¿por qué creemos que es un pasaje acerca del arrebatamiento? Porque solo la gente que es arrebatada es la que no va a morir. Entonces, por eso no es un pasaje de la segunda venida. Este es un pasaje que está hablando y nos está explicando acerca de qué es el arrebatamiento. El arrebatamiento es que hay una generación en la tierra que no va a ver la muerte. Vuelvo y digo, hace 8 días le dije que en el Antiguo Testamento hay 2 testimonios, y con el de Jesús 3, que cierra el antiguo pacto y empieza un nuevo pacto con Jesús. Y la Biblia dice que por 2 o 3 testigos se confirma una palabra. Quiere decir que esos 3 testimonios que hubo, el de Enoc, el de Elías y el de Jesús, que fueron arrebatados, es el sello del testimonio de que hay 3 testigos de que así como pasó con 3 personas, va a haber una generación completa donde miles y miles de personas no morirán. Y eso es el arrebatamiento. Yo creo, es mi convicción personal, no sé si algún día dirán el pastor se equivocó, yo con esto no estoy afirmando, Dios me lo dijo ni nada. Yo creo que nosotros seremos la última generación, y lo digo con mucho respeto. No sé si alguna persona se irá antes, no sé ni si yo mismo me iré antes, pero yo tengo la impresión que esto, y por muchas cosas que en algún momento me voy a arriesgar a decirlas más adelante en este estudio,
por qué nosotros creemos que esta es la última generación en la tierra y es la generación del arrebatamiento, la generación que no va a ver la muerte física, sino que será transformada en un abrir y cerrar de ojos, dice el versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptible, y nosotros seremos transformados. Entonces, el arrebatamiento es un misterio, ya lo dijimos, pero el misterio es que hay una generación que no ve la muerte, pero todos los muertos y los vivos serán transformados, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces creemos que esto es un pasaje del arrebatamiento. Acá viene un pedacito que tengo que decírselo porque tengo que ser honesto con mis oyentes, y es que acá dice al final de la trompeta. Este versículo fue tomado por personas como Lutero, personas como Spurgeon y con muchos predicadores o teólogos modernos lo toman y hacen referencia que el final de la trompeta tiene que ver con la última trompeta que sonará en los juicios de Apocalipsis. Entonces por eso algunos dicen que en la séptima trompeta es cuando la iglesia será arrebatada, porque será al final de la última trompeta. La próxima me atrevería a decir de qué se trata esta trompeta. En esta no, lo voy a dejar para la próxima. Lo que creemos otro grupo de personas que creemos que no está hablando acerca de la última trompeta y que tenemos razones para decir sustentos bíblicos para saber que no es. Y hoy vamos a empezar a dar la respuesta que yo no creo, porque aquí se divide para dos personas. Otros dicen sí va a haber arrebatamiento, pero va a ser al final de la última trompeta de los juicios de Apocalipsis. Entonces lo que está diciendo es, la iglesia pasará la tribulación. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este versículo dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, es decir, ya dije hace 8 días, la reunión entre el alma y el espíritu y el cuerpo de la persona que ha fallecido. Sé que a veces ese pedacito es difícil de entenderlo y si le ponemos lógica, nunca lo vamos a entender. Pero eso no tiene lógica. Dios es sobrenatural. Y dice, y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo se mete dentro del grupo. Piensen lo que voy a decir. Hace 2000 años atrás y un poquito más, el apóstol Pablo se mete en el grupo de las personas que van a ver el arrebatamiento, pero él no lo vio. Entonces yo siempre digo, si el apóstol Pablo se metió hace 2000 años atrás creyendo de que él podría ser del grupo de los arrebatados, ¿cuánto más nosotros que tenemos todas las señales, las profecías y todas estas cosas además? Entonces vamos al tercer pasaje, que ahí sí vamos a meterle un poquito más el diente a este versículo, a este pasaje, y ahí vamos a resumir algunas cosas, y es el tercer pasaje, que es el más famoso de todos los pasajes que habla acerca del arrebatamiento, es Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al versículo 18. Acá hay muchas verdades, acá hay secuencias y acá hay una serie de cosas. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Este es un versículo que está en mi top 20 de los versículos que más me gusta, porque siempre esa partecita me gusta. No quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Así que lo primero que empieza a decir Pablo es esto. Le voy a decir por qué. Le voy a dar un contexto porque es importante que usted sepa. Hay también dos posiciones, que el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento es Gálatas y otros dicen que el primer libro es Tesalonicenses. Independiente si fue el primero o el último, eso no nos va a cambiar la vida ni nada. Simplemente parece que Primera de Tesalonicenses puede ser, si no el primero, el segundo libro o la segunda carta que el apóstol Pablo escribe. ¿Por qué la escribe? Cuando Pablo fue allá, Dios hizo una obra espectacular en la iglesia de Tesalonicenses. El Espíritu Santo se movió, hubo milagros, señales, maravillas. La gente se convirtió en medio, Pablo dice, de la tribulación, pero se convirtieron al Señor, volvieron su corazón al Señor. Y en ese evangelismo tan especial que hubo,
Más adelante, en la persecución, comienzan a morir hermanos a causa de la persecución. Y vienen algunos profetas, como están viniendo hoy también en día, a decir cosas de Dios, pero no son de Dios porque no se han cumplido. La palabra dice que la manera de certificar que una profecía es de Dios es que tiene que cumplirse. Y muchos profetas vinieron a inquietar a la gente y a confundirla, y la gente comenzó a tener tristeza acerca de esto, de que la gente murió y ya. Entonces Pablo tiene que escribir una carta para aclarar, y quiero decirle para ustedes que son estudiosos de la palabra, que yo creo que después del libro de Apocalipsis, Daniel, primero y segundo de Tesalonicenses, son los libros que más contienen enseñanza, información acerca de los últimos tiempos en cuanto a la venida de Jesús, el anticristo y una serie de cosas. El arrebatamiento. En estas dos cartas, primera y segunda, está la venida de Cristo, la primera, el arrebatamiento, la segunda venida de Jesús, el anticristo, y una serie de cosas están en estos dos libros. Un día hice un mini estudio de primera y segunda de Tesalonicenses, y todos los capítulos del primer libro y del segundo libro de Tesalonicenses, todos tienen una referencia acerca de la venida de Jesús. Todos tienen. Quiere decir que estas cartas tienen unos contenidos muy especiales acerca de los tiempos finales. El apóstol Pablo siempre tuvo en mente, desde los tiempos que él vivió, la venida de Jesús. Y eso que ha tardado tantos años, siglos han pasado, 2000 pero él tuvo presente la venida de Jesús, y yo creo que eso hace que la iglesia sea más vigorosa, la gente que tiene presente la eternidad y tiene presente la segunda venida de Cristo. Por eso es que yo comencé a enseñar de esto cuando comencé a ver esto, que las iglesias más fuertes espiritualmente, estoy hablando, no digo las más grandes, las más vigorosas, no digo que es la única manera, pero creo que bíblicamente, si usted mira todo el Nuevo Testamento y las cartas de Pablo y los escritos finales en los evangelios y el libro final de Apocalipsis, nos está hablando acerca de la venida de Jesús. Entonces lo primero dice: no quiero que se entristezcan con aquellos que duermen. ¿Cómo llama Pablo a las personas que murieron, cristianas? No les dice que están muertos, le dice que están dormidas, no mueren. Él no utiliza la palabra muerte, sino los que duermen. Dice: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, acá viene una cosa supremamente clave que usted tiene que subrayarla. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Quiere decir que esto no es para todo mundo. Esto es para los que creyeron en Jesús. Para los que creen en Jesús, dice, para los que creen que Jesús murió y resucitó, y así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él. Dice que acá hay un requisito. Dice que Dios traerá a los que durmieron con él. Entonces, para que Dios haga esta obra, la persona tiene que creer. Quiere decir que esto no es para todos. Cuando una persona en un sepelio, en un velorio, se le dice que todos van a ir a la eternidad, eso no es cierto. Yo sé que a las personas les da consuelo decir: no, están en la presencia de Dios. Todos no están en la presencia de Dios, porque para eso tienen que creer en Jesús, que Él murió y que Él resucitó, dice acá. 15, dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Quiere decir que lo que Pablo va a decir es una palabra del Señor. Dice que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice así: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, nosotros los que vivimos, los que hemos quedado hasta la venida del Señor. Vuelve y juega. Pablo se veía a sí mismo como alguien que iba a quedar hasta el final de los tiempos. Impresionante. Pablo tenía la fe viva. Alguien podrá decir, ¿está autoengañado? No, no está autoengañado, porque él no está diciendo ni la hora. Él tenía esa convicción. Él vivía todos los días con expectativa que tal vez Jesús regresaba de nuevo por él. Y acá no dice acá que todos los que están vivos, dice todos los que hayamos quedado vivos, dice hasta que venga la venida del Señor. Dice, por lo cual el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Acuérdese que la trompeta va a ser clave en este estudio. Trompeta de Dios. En el otro versículo dice hasta el final de la trompeta. Acá dice con trompeta de Dios. Está hablando de la voz del Señor. Dice con trompeta de Jesús. Dice descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. Ese es el secreto. En Cristo, no todos. Cuando Jesús oró por Lázaro, la Biblia dice que Jesús se paró delante de la tumba y le dijo: Lázaro, levántate y sal. Oró. Y yo creo, como creen otros, que Jesús lo nombró, porque si no lo nombra, se levantan todos los muertos. Por eso esto es para el que cree. Por eso se va a llamar con nombre. No va a ser para todo mundo, va a ser con nombre. El que creyó que Jesús murió y resucitó, los que hemos creído, usted y yo que hemos creído en el Hijo del Hombre. Y tal vez si usted me está escuchando y no ha creído en Jesucristo, si usted no cree en Jesucristo, acá dice con voz de arcángel descenderá al cielo, y los muertos, dice descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes resucitarán primero? Los muertos en Cristo. Si usted no ha creído en el Señor y no murió con Cristo en su corazón, esta resurrección no será para usted. Pero si usted tiene un ser querido que falleció y su ser querido se fue con Cristo, dice que los primeros que resucitarán serán ellos. Que fue lo que explicamos 8 días. Lo que resucitará, dice, resucitarán primero los muertos en Cristo. ¿Qué resucitará? El cuerpo, no se le olvide, el cuerpo será transformado. El anterior pasaje leímos, el apóstol Pablo dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Los que están vivos y los que murieron en Cristo, todos serán transformados, es lo que dice. Y dice después, luego nosotros los que vivimos, vuelve Pablo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ya le dije la palabra arrebatados, arpazo, sacados por la fuerza de un peligro. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En las nubes. Este pasaje es muy clave tener en cuenta esta parte. En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Quiere decir que acá en ningún momento está diciendo que el Señor pisará el monte de los olivos, como dice en la segunda venida. No dice que tocará tierra, sino que en las nubes dice, los muertos resucitarán, y los que estemos vivos, dice, los que hayamos quedado, seremos sacados, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pablo le está diciendo, le escribe a personas, creyentes nuevos, que estaban tristes porque sus familiares habían muerto y ellos esperaban tal vez la venida del Señor. Alguien vino y les enredó, y Pablo viene y les dice, no, pero tranquilo que hay esperanza.
ellos serán levantados juntamente con los que estemos con vida. Entonces, aquí en este pasaje hay secuencias, hay una serie de cosas, pero igual vamos a dejar que yo creo que entre 8 días cerramos. Sobre todo me gustaría mirar un poquito el tema de la trompeta. Yo creo que con eso vamos a cerrar entre 8 días y otras cosas más para tener en cuenta, porque nosotros creemos que esta trompeta, si ya miramos al final de la trompeta, y acá dice la trompeta de Dios, dice con voz de mando, con trompeta de Dios, y Apocalipsis 1 nos dice que cuando Juan vio y escuchó la voz, dice que era como de trompeta. Entonces, ¿será la voz del Señor la que manda que levante, así como le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera? ¿Será esa la voz que le dirá a todos los muertos en Cristo, salgan de sus tumbas? Y a los que estemos con vida, esa voz nos levantará de la tierra. Entonces, es algo que tenemos que revisar y mirar. Así que vamos a mirar rápidamente en estos minutos que nos queda. Ahí esto es como un bosqueo general para que ustedes tengan idea. Esto es un estudio, esto no es una predicación, esto es un estudio, vamos lento. Yo quiero decirle a las personas, porque a la gente a veces se aburre un poco, de pronto me da la impresión, porque de pronto sienten que esto debe de ser más ágil, pero estamos mirando versos, estamos mirando textos, porque usted necesita conocer su fe, explorar su fe. Saber más. Yo podría pasar 2 horas haciendo esto, pero no lo hacemos tan largo para que la gente no se aburra. Pero queremos que usted le ponga atención, porque mucha gente pasa años en una iglesia y no sabe nada de la palabra. Me sorprende que a veces la gente sabe más es de su iglesia, su historia, el sistema que manejan, de grupos, de células, que la gente sabe más del pastor, sabe más de tantas cosas, pero no sabe de la palabra de Dios. Y usted, que Dios lo trajo a Sion, que hace parte de Sion, gente que se está acercando a Sion, nosotros queremos ser una iglesia de palabra, que la gente esté fundamentada en la palabra, que la gente camine en la palabra, que sea una gente de un solo libro, como decía un gran predicador, gente de un solo libro de la palabra. Así que vamos a mirar por qué creemos nosotros que la iglesia será levantada en Apocalipsis capítulo 4, ya ahí será levantada la iglesia, porque creemos. Entonces, si creemos que va a ser levantada en Apocalipsis 4, quiere decir que creemos que la iglesia no pasará por 7 años de tribulación, y eso nos hace teológicamente una iglesia que cree que es pretribulacionarista, es decir, nosotros seremos levantados antes de la tribulación. En eso creo, yo tengo que tomar una posición. Existen otras posturas, ya le dije, gente que piensa que serán levantados a la mitad de la tribulación y al final de la tribulación. Pero yo creo que será antes. Si no es así, no me juzgue, porque igual nunca lo hacemos de mala intención. Pero créame que hemos estudiado, créame que para eso estudiamos la palabra, para eso hemos dedicado tiempo, horas. Pero al final, como lo dije hace 8 días, lo reitero. Si es antes, si es durante o después, lo importante es estar preparados. Lo importante es creer que Jesús murió y resucitó. Lo importante es morir en Cristo. Eso es lo importante, eso es lo trascendente. Lo demás no tendría por qué dividirnos. Pero quiero decirle que el 65-70% del pueblo de Dios de sana doctrina cree que la iglesia se le ha levantado antes. Solo un porcentaje muy pequeño cree que al final, y otro por ahí de un 20% que en la mitad. Es decir, no estamos diciendo nada raro de que no sea, pero vamos a ir a la Biblia porque de eso se trata. Así que hoy voy a dar 4 señales por las cuales yo creo que nosotros seremos levantados antes de la tribulación. Entonces vamos a leer, vamos a empezar Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Después de esto, miré. Subraye esa palabra. Hace 8 días creo que le dije que subrayara, pero si no se lo dije, quiero que lo subraye. Después de esto, miré. ¿Después de qué? ¿Por qué dice acá después de esto? ¿De qué? Ya hemos estudiado Apocalipsis 1, Apocalipsis 2 y 3. Apocalipsis 2 y 3 nos habla de las 7 iglesias. Y en ese estudio que hicimos de las 7 iglesias, miramos que esas 7 iglesias son 7 periodos dispensacionalistas. Y miramos que las últimas 2 iglesias es la iglesia de la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea.
la cual representa de una u otra manera las dos iglesias finales de los tiempos. Dice, después de que terminó la era de la iglesia, después de esto dice, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y dice, y al instante estaba yo en el Espíritu, dice el versículo 2. Entonces, lo primero y la primera señal que nosotros miramos, por la cual creemos que la iglesia no pasará la tribulación, lo dije hace como 2 semanas atrás, y es que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 21 no aparece la palabra iglesia, no vuelve a aparecer. Por allá en el capítulo 20 hace una referencia a la novia, pero iglesia no vuelve a aparecer. ¿Por qué creemos que no vuelve a aparecer? Porque se cerró el ciclo de la iglesia. Por eso comienza el versículo 1 del capítulo 4 diciendo, después de esto. ¿Qué esto? De que haya terminado la era de la iglesia en la tierra. Después de esto fue que Juan, dice la Biblia, vio una puerta abierta en el cielo. Antes no estaba abierta la puerta. ¿Para qué se abre la puerta en el cielo? Para darle la bienvenida a la iglesia. Porque la iglesia será arrebatada, nosotros creemos en el capítulo 4. Ahí la iglesia será levantada. Dice, yo vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, póngale la primera voz que oí, como de trompeta. Vuelve otra vez la palabra trompeta. Corintios, Tesalonicenses y Apocalipsis. Eso va a ser clave. Oí una voz como de trompeta hablando conmigo y dijo, sube acá. Y dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿De cuáles estas? Dice, después de estas. ¿Cuáles estas? Después de la era de la iglesia viene otra era sobre la tierra. Los 6 eventos que enseñé en el preludio Apocalipsis, el interludio Apocalipsis, enseñé los 6 eventos que están por venir en Apocalipsis desde el capítulo 4 adelante. Entonces, después de la era de la iglesia es que empiezan. Entonces nosotros creemos, yo creo que la iglesia será arrebatada antes, porque la palabra iglesia no vuelve a aparecer, porque no hay referencia a iglesia. Algunos dirán, pastor, ¿y por qué ella habla de unas personas salvas? Sí va a haber gente salva, ya lo dije, judíos, lo expliqué hace 8 días, y gente que va a quedar para mí, de gente, familiares, amigos, de personas que escucharon la palabra pero nunca se arrepintieron, y que tal van a tener la oportunidad de arrepentirse, y porque van a salir 144,000 misioneros judíos que van a predicar la palabra. Y acuérdense que van a haber 2 testigos predicando la palabra día y noche en Apocalipsis. Esto lo vamos a ver más adelante. Esa es la gente salva, pero no habla de iglesia por ningún lado. No hay iglesia por ningún lado. Entonces no la hay. Ahora, lo segundo que tenemos que mirar, pero dentro del mismo punto, es la similitud en el versículo 1 con los pasajes de Primera de Corintios 15 y de Tesalonicenses. ¿Cuáles son las similitudes? La primera similitud que vimos en Apocalipsis, en Primera de Corintios 15, dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. El versículo 2 de Apocalipsis dice, y al instante estaba yo en el cielo. Una similitud. ¿Qué es un instante? En un abrir y cerrar de ojo. La segunda similitud que miramos dice que él oyó una voz como de trompeta. Acá dice, al final de la trompeta, dice el versículo 54. En 1 Tesalonicenses 4:6 dice, y oí la voz del Señor como trompeta. Nosotros creemos que esta voz de trompeta, una parte significa la voz del Señor llamando. Y acá dice, yo oí una voz de trompeta que me dijo, sube acá. ¿Cómo va a subir uno al cielo? ¿Cómo va a subir uno al cielo? Uno no puede subir solo. Es un llamado de que en un momento cuando Jesús le habla a Juan y él vio la puerta abierta en el cielo, es que él va al cielo. Entonces vemos referencias muy claras para quien le habla y para otros no, que aquí la iglesia se va para la eternidad. Para aquí se va a la presencia de Dios. Aquí la iglesia será arrebatada y esta es la primera razón por la cual nosotros creemos
que la iglesia será antes arrebatada de experimentar la tribulación. Segundo pasaje, la segunda razón por la cual nosotros creemos que la iglesia será arrebatada y no experimentará la gran tribulación es, también lo dije en la primera enseñanza, pero lo voy a reforzar más, por los días de Noé. Dice en Mateo capítulo 24, versículo 36 al 39 lo siguiente: pero del día y de la hora nadie lo sabe, ni día ni hora, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes, pongámosle cuidado a esto, del diluvio, estaban comiendo, estaban bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y Génesis 7:16 dice: y los que vinieron, machos y hembras, y de toda carne vinieron, como lo había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Este pasaje que acabamos de leer es de la segunda venida de Cristo. Dice: así será la venida del Hijo del Hombre. Esto no es un pasaje del arrebatamiento. Entonces, ¿qué relación tiene este pasaje con lo que tiene que ver con que Dios no nos permitirá pasar la tribulación? Jesús le está explicando a sus discípulos que nadie sabe ni el día, ni la hora, ni los ángeles, solo lo sabe el Padre. Pero hay unas señales. Dice: sí será como en los días de Noé, y comienza a dar señales, que la gente se casaba y todas esas cosas. Dice: hasta el día. Hay un hasta, quiere decir, hay un lugar extremo, hasta que llenó la copa. Dios descendió y dijo: la maldad de esta gente es terrible. Hasta ese momento, dice, hasta el día que entró Noé en el arca, y no entendieron ellos hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del hombre. Y dice la Biblia que Jehová fue el que cerró la puerta del arca de Noé. El arca de Noé tenía 3 niveles. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Y qué tiene que ver eso con que la iglesia no pasará la tribulación? Porque él dice que la venida del hombre será como en los días de Noé. Pero antes de la venida de los días, antes de que el diluvio viniera, o sea, el juicio sobre la tierra viniera, Dios sacó a Noé y sacó a su familia. Nos dice la palabra, más adelante lo vamos a leer. Sacó a sus 8 personas más, fueron 8 los que fueron salvos. Dios los puso a salvo, 3 hijos con sus 3 mujeres, él y su esposa, y los animales. Cuando él los pone a salvo y cierra la puerta, es que viene el juicio sobre la tierra. Entonces quiero que usted sepa, hubo un periodo de tiempo, ¿cuánto? No lo sabemos, porque en la mente de nosotros, ¿qué es? Noé construyó el arca, se metió los animales, y de una vino el diluvio y acabó con todo el mundo. Pero así no es. Noé predicó 120 años, o sea que fue un proceso construir el arca, años, constrúyela y constrúyela. Después él ya comienza a meter los animales y Dios le dice: llegó el momento, pero el que cerró la puerta no fue Noé. Entonces, ¿a dónde está el secreto y la revelación? No se pierda, no pestañeen, no se le va a ir la revelación. ¿Dónde está la revelación? Jesús dijo que será como en los días de Noé. ¿Cuál es la señal que esto quiero que vea? No casamiento, no estas cosas, sino quiero que vea esta señal. Y es que Dios cerró la puerta, no la cierra Noé. Quiere decir que Noé entró antes y Dios fue el que señaló cuando cerraba la puerta. Cuando Dios cerró la puerta, duraron lloviendo 40 días y 40 noches, que fue el juicio, y ahí sí vino el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que la venida del hombre tendrá las señales de la sociedad, y estoy por predicar de esto. Estoy más adelante, no sé si en abril, marzo, estaré dando una serie de los últimos tiempos. Y voy a hablar acerca de señales, cuáles fueron las señales de los tiempos de Noé, pero aquí le estoy adelantando una. La señal es que él sacó antes a Noé. Quiere decir que la iglesia será sacada antes
Y Dios es el que cerrará la puerta porque Él sabe cuándo cerrarla. ¿Qué pasó cuando Juan vio el cielo? Dice que se abrió la puerta y fue llevado al cielo. Y después Dios la cierra. Lo mismo va a pasar. Dios la abre, Dios la cierra. No, Noé la cierra. O sea, nosotros no sabemos cuándo será el tiempo del arrebatamiento, pero sí sabemos el tiempo de su venida. ¿Cómo sabemos el tiempo de su venida? Porque si la iglesia pasara los 7 años de tribulación, ¿cómo sabríamos el año de la venida de Jesús? Lo sabríamos porque por las 70 semanas de Daniel, porque falta una semana, que por eso son 7 años de tribulación. Esa semana, que es la última que falta completar los judíos, porque se completa la semana de los gentiles y falta la semana de los judíos, que eso lo aplica dentro de 8 días un poquito, la semana que termina la semana de los gentiles, empieza la última semana que le queda a los judíos. Esa semana de juicio que le falta a los judíos, nosotros sabríamos, si nosotros pasábamos los 7 años de tribulación, sabríamos que al 7º año terminaría la tribulación, así que sabríamos de una manera el día o la hora. Pero si somos levantados antes, como Noé, que fue sacado antes, no sabemos cuándo Dios va a cerrar la puerta. Y ahí está el secreto. Por eso yo creo que es la segunda señal, que nosotros no pasaremos la tribulación porque seremos metidos en el arca antes. Dios cerrará la puerta y después vendrá el diluvio. Vendrán los 7 años de tribulación, porque la iglesia no los va a pasar. Lo sigo creyendo y esa es, digamos que nuestra posición teológica en la iglesia. Lo tercero, que para mí es una de las señales más fuertes y es la que le va a dedicar más tiempo y a la cual el tiempo nos está avanzando, tiene que ver con que Dios hace diferencia entre el justo y el impío. Para eso tenemos que estudiar la palabra. Dios hace una diferencia y eso va a ser clave entre un justo y un impío. Tal vez usted diga, pastor, yo en la vida yo no he visto eso. Tranquilo, tarde o temprano Dios va a hacer justicia. La palabra nos dice que Él va a hacer justicia. Dice Apocalipsis capítulo 6, del 16 al 17, dice así: y decían a los montes, decía la gente, y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, quien es Dios, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esto no son palabras de un cristiano, porque un cristiano es todo lo contrario. Estaríamos pidiéndole a Dios ayuda y no estaríamos escondidos de la ira de Él. ¿Por qué? Vamos a mirar textos bíblicos como este. En Apocalipsis 3:19, que fue lo que leímos antes, una iglesia que estaba mal, una iglesia que estaba pecaminosa. Un día le escuché, que de vez en cuando he tenido la oportunidad de escuchar a un hombre que mucha gente sé que lo escucha, el pastor Armando Alducin. Un día le escuché decir algo acerca de esta iglesia de la Odisea, diciendo que él creía que el 90 o 95% de esta iglesia de la Odisea no fue salva. No sé dónde sacó la estadística, la verdad, pero él lo dijo y me llamó la atención. Que él creía que no fue salva. Y a pesar de cómo estaba esta iglesia, mire lo que le dice Jesús a esta iglesia: yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Quiere decir que Dios a su iglesia, por más mal que está, la ama y por eso la reprende y la castiga, para enderezar sus caminos, para que tenga un arrepentimiento. El apóstol Pablo, que entendía el corazón de Dios y caminaba en su palabra, un día vio que había un creyente que iba a la iglesia, pero se acostó con la madrastra, por decirlo así, la esposa de su papá, se estaba acostando. Lo descubrieron y el apóstol Pablo dijo: este tipo no tiene arreglo, yo ya se lo entregué al diablo para que Satanás lo mate. Y yo cuando leí eso me parecía demasiado fuerte, pero él dice: para que sea salvo. Yo dije, ¿cómo así? Entonces lo que está diciendo es, parece que una enfermedad vino sobre este hombre. A raíz de esto el enemigo trajo esta enfermedad de muerte, pero en esa enfermedad él dobló su corazón, se arrepintió, y aunque murió, su cuerpo se muere, su alma fue a la presencia de Dios. Me acuerdo una vez que tuve que despedir a un hombre en el hospital. En sus últimos días de SIDA, lo acompañé casi hasta el final.
un día o 2 días antes de su muerte de SIDA, y él me decía: pastor, Dios no me sanó. Yo le dije: hermano, esta es la paga del pecado, es muerte, pero Dios sí le va a dar la vida eterna. Sus días van a terminar en la tierra, pero usted va a tener la vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Acá dice la ira de Dios, no habla del castigo y la reprensión de Dios. El castigo y la reprensión es para sus hijos, para que sean salvos, para enderezar los caminos. Pero cuando está hablando de ira, no está hablando de reprensión para arrepentimiento, está hablando de un juicio. Entonces ahí tenemos que ser entendidos en las palabras. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos futuro salvos de la ira. Quiere decir que sus hijos que han sido justificados por la sangre de Cristo, no pasaremos por el día de la ira. Romanos 5:9. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús nos va a librar de la ira venidera. La ira no es para los hijos de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:9, tenga este pasaje. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. Subrayelo, por eso le digo que quiero que subraye, tenga ahí marcadores. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Ya llevo 4 textos y puedo decirle más textos. Dios no puso a sus hijos para ira. A sus hijos los reprende, a sus hijos los pasa por castigos muchas veces, por desiertos, por tribulaciones, padecimientos. Todo eso para enderezar el camino para la vida eterna, o por situaciones, o porque el diablo atacó. Pero la ira no es para los hijos. Pero sigamos leyendo y miremos por ejemplo el caso de Noé y de Lot. Ya le dije cómo Noé fue salvado de la ira. ¿Cuál era la ira? El diluvio. El fin de semana en uno de los servicios prediqué acerca de esto. No sé por qué en los demás no prediqué, pero creo que era Dios que a cada servicio le habla algo. Y la Biblia dice, y eso me impactó cuando lo leí en una traducción original, y es que la gente lo único que maquinaba y pensaba, Génesis 6, era en maldad. Cuando Dios miró que la gente lo único que pensaba día y noche era en la maldad, Dios dijo: llegó el momento del juicio. Pero a Noé y a su familia lo sacó. Ahora alguien me dirá: no, pastor, es que no era súper entregado a Dios. Claro, era entregado, pero su esposa no era entregada, ni sus 3 hijos, ni sus 3 nueras. Pero por la fe todos fueron salvos, dice Hebreos 11. Entonces no estamos hablando de que eran súper espirituales. El espiritual era Noé. Noé dice que era el justo, pero no dice que sus hijos también lo eran. De por sí, cuando salen a la tierra nos damos cuenta que los hijos tenían malas costumbres. Uno de ellos parece que intentó abusar a su papá sexualmente. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que no eran hombres que eran santos, pero fueron justificados por creer a la palabra de Dios. Porque la fe de un hombre condena al mundo. Por la fe de nosotros, este mundo será condenado. ¿Por qué? Porque si nadie creyera, Dios dice es que nadie creyó. Pero por un hombre que le crea a Dios, condenará al mundo, dice la palabra. Y Noé fue sacado, porque ya la maldad estaba en extremo. Y esa va a ser una señal, estoy adelantando un mensaje. Cuando ya la señal esté en extremo, donde la gente solo maquina en la maldad, ese día ya no habrá manera ni regreso. ¿Qué pasa con Lot? Cuando Dios iba a castigar a Sodoma y Gomorra, la Biblia dice que la maldad era tan extrema, tan grande, que cuando los ángeles fueron a sacar a Lot y a su familia de la casa, y vuelve y lo mismo, Lot era el único justo, lo dice Santiago. En el Nuevo Testamento dice que solo era justo Lot. Su mujer queda como una estatua de sal, porque su mujer tenía el corazón en Sodoma y Gomorra, y sus hijas tampoco eran tan justas. Después violan, abusan a su papá sexualmente. Quiere decir que tenían la maldad metida, pero fueron salvas por la fe en el Hijo de Dios. ¿Y qué nos dice? Que cuando estos ángeles fueron a la casa, en la noche llegaron todos, dice todos los hombres. Lo animo que lo lea en su casa, Génesis 18, 19. Fueron todos, desde el niño hasta el más adulto, a decirle: entréganos a los ángeles porque queremos tener relaciones sexuales con ellos.
Y dice, si los niños estaban pervertidos, ¿cómo estarían los adultos? Por eso es que vino el juicio. Los juicios no serán injustos, serán justos. Pero Dios sacó a Lot antes. Quiere decir que Dios hace diferencia. Y cuando miramos todo esto esto está para que anoten 2 de Pedro capítulo 5, capítulo 2 del 5 al 9. Todo esto que estoy leyendo, ese pasaje va a ser clave. Voy a leer esto porque es importante. Dice, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a sus otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios los protegió cuando lo destruyó. Si Dios protegió, y Pedro está enseñando que lo mismo que pasó con Noé va a pasar con nosotros, y lo mismo que le pasó al mundo que no creyó en Dios también le va a pasar ahora. Pero Dios protegió, esa es la clave. Dios protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas y las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad que la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y que oía a diario, casi parecido como ven. El Señor sabe rescatar de pruebas a los que viven en obediencia a Dios. Al mismo tiempo mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Estos 2 testimonios que nos muestran que Dios hace diferencia el justo del que no lo es. El castigo es para el que vive apartado de Dios. El juicio es para ellos. Para sus hijos, Dios los libra, los guarda. Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Dios le dijo a Abraham, que sabía y conocía el corazón de Dios, un hombre que caminaba con Dios, en Génesis capítulo 18, 23 al 26. Y Abraham se le acercó y le dijo a Dios, ¿destruirás también al justo con el impío, Señor? ¿Lo vas a hacer? Quizá haya 50 justos en la ciudad, ¿también destruirás? Mira lo que dice el 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez justo de la tierra ¿no ha de hacer esto con los justos? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos, no los moriré. O sea, no era que Abraham le estaba dando clases a Dios de justicia, porque la justicia que Abraham sabía de Dios era porque Dios se le había enseñado. Dios hace diferencia entre el justo y entre el impío, eso es lo que dice la palabra. Y vamos a leer 2 textos más para ir terminando. Primera de Tesalonicenses 5:3 dice lo siguiente. Este es un texto supremamente clave, pero muy clave. Dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ojalá todos los que están viendo y oyendo esta enseñanza tengamos presente lo que tenía presente la iglesia de Tesalónica. El Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando menos se espera, el menos día presupuestado. Creo que esa es una señal del final de los tiempos, que hay un sector de la iglesia cristiana que ni quiere hablar de estos temas, no quiere tocar esos temas, no quiere ni leer libros de Apocalipsis, ni saber nada de eventos futuros. Yo entiendo que hay gente que ha exagerado, que ha abusado con fechas, con todas estas cosas, que estos días tenemos un claro ejemplo en Colombia de lo que ha pasado. Pero eso no quiere decir, tendremos que sacar muchas partes de la Biblia. La iglesia tiene que saber claramente que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Es algo que todos tenemos que tener claro. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta,
y no escaparán. Este versículo tiene harto contenido bíblico también, escatológico, porque está hablando, dice, cuando digan paz y seguridad. ¿De qué está hablando? Lo vamos a ver más adelante, que va a haber un tratado de paz que el anticristo firmará con Israel. Y cuando esto suceda, en algún momento, dice la palabra de Dios, que ahí va a venir los dolores de parto. Dice, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina. Este pasaje habla de la tribulación. Subraye esto, por favor, cuando haya gente que le quiera meter otras ideas. Entonces vendrá sobre ellos, no vendrá sobre nosotros. Pablo hace la claridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahí no dice vendrá sobre nosotros. ¿Por qué no dice que vendrá sobre nosotros? Porque la iglesia no estará. Entonces alguien me dirá, pastor, pero es que Pablo sabía los últimos tiempos y por eso le está hablando de una generación futura y no está hablando de él porque él sabía que había muerto. Entonces, ¿por qué en otro pasaje está diciendo que él estará hasta la venida, hasta el arrebatamiento? Que les quedará hasta el final del arrebatamiento. No confundamos la palabra, porque como la gente coge un versículo, otro versículo, y así no es. La gente toma un texto fuera de un contexto y forma un pretexto. Y así no es. Usted no puede sacar un texto fuera de un contexto, porque si lo hace va a formar un pretexto. Acá dice, vendrá sobre ellos. Y este pasaje está hablando que el tratado de paz no se firmará antes, se firmará en la mitad. En la mitad habrá un tratado de paz con los judíos. Y ahí después de eso vendrá, porque Satanás se volteará, el hijo de Satanás, el anticristo, se volteará en contra de Israel y vendrá dolores de parto. Dice, entonces caerá sobre ellos, no sobre nosotros. Nosotros no estaremos. Y el último pasaje que tengo es Apocalipsis 3:10, que es otro pasaje muy clave. Y vamos a leerlo. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Como hay gente que no es dispensacionalista, dice que este pasaje lo hemos sacado fuera del contexto, pero miremosle en estos minuticos que quedan y echémosle una mirada rápida. Dice así, por cuanto has guardado la palabra en mi paciencia. Este versículo es el que se le escribe a la iglesia de Filadelfia, y lo cual creemos que la iglesia de Filadelfia representa una iglesia de los últimos tiempos junto con la Odisea. La de la Filadelfia es una iglesia de Dios, una iglesia fiel, una iglesia de amor fraternal, una iglesia apasionada que no recibe ninguna recriminación de Dios, de Jesucristo. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Por qué creemos que es dispensacionalista este pasaje? Porque no dice que vendrá sobre la región donde están ellos. Dice la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, no solamente sobre ellos. No está hablando de la región de ellos, sino está hablando de una prueba mundial. Dice que ellos serán guardados. Entonces, si esa iglesia ya pasó y vivió y todas esas cosas, y eso porque fue una iglesia que existió literalmente, entonces, ¿por qué es una hora de una prueba que le pasará al mundo entero, si nunca en la historia de la humanidad ha habido una prueba que tenga sometido a todo el mundo? Si a usted le gusta la historia y le gusta investigar, a mí me gusta, y por eso sé lo que voy a decir. Si usted investiga la historia, en la historia de la humanidad nunca hasta ahora ha existido una prueba como la que estamos viviendo con este virus, de este coronavirus, donde afecte todos los continentes y todos los países. Nunca antes en la historia ha pasado eso. Cuando existió la plaga bubónica fue en Europa, cuando existieron otras plagas, la gripe española y todo ese tipo de cosas fueron en Europa, no tiene que ver con esto. Ha habido problemas en ébola y otras enfermedades en África, en Oceanía, Norteamérica, pero nunca algo que fuera, porque va a llegar, esta es la prueba, este es el ensayo de lo que va a pasar en tiempos finales, donde será una prueba para el mundo entero.
No será para una región, no será para 4 países, para 10 países. Habla para todo el mundo. Dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y dice que Dios guardará la iglesia de Filadelfia, que representa una de las iglesias finales de los tiempos. Y por eso creemos que Dios hace diferencia entre el justo y el impío. Los justos, los que guarden su palabra, la palabra de su paciencia, serán guardados. Es lo que creemos nosotros. Nosotros creemos que seremos guardados. La palabra guardar, si usted quiere anotar ahí por un ladito en su Biblia, la palabra guardar significa en griego fuera de. Fuera de. Guardar no es una protección de decir, venga, te pongo una protección porque va a venir una prueba y te va a venir, caerán a tu lado a 10 millas. No, no está hablando de eso. Dice, será fuera de. Es decir, la iglesia será sacada fuera de la hora de la prueba. Por eso este pasaje es tan clave y tan importante. Y termino esta noche mi enseñanza diciendo el último punto, que no voy a nombrar nada, pero que me llamó mucho la atención. Eso lo aprendí de un famoso escatolólogo, y es que él dice una cosa que me llamó mucho la atención, y es que no existe un solo versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente, donde prepare a la iglesia para enfrentar el día de la ira del Señor y los 7 años de tribulación. No existe un solo versículo. Mientras que el Señor nos da palabra para enfrentar todas las situaciones, no hay un versículo que le haya dado a la iglesia en el Nuevo Testamento para que ese versículo la iglesia lo tenga como estandarte, como bandera para enfrentar los 7 años de tribulación. Quiere decir que si no hay ningún versículo, ninguna promesa, ninguna verdad bíblica dada a la iglesia para enfrentar la tribulación, es porque la iglesia no va a estar en la tribulación. Entre 8 días seguimos, entre 8 días compartiré más evidencias y cerraremos este primer evento que se llama el arrebatamiento. Quiero que oremos juntos y entreguemos esta noche al Señor. Gracias te damos por tu palabra. Creemos que tu palabra es maravillosa, es extraordinaria. Tu palabra, Señor, nos da la directriz. Tu palabra nos enseña lo que está por venir, Señor. Prepara a tu iglesia, prepara nuestros corazones a estar listos, Señor. Ayúdanos a guardar la palabra de tu paciencia, para que la iglesia esté lista para ser levantada, Señor. Padre, oro por aquellas personas que su corazón no están afirmados, sus vidas no están bien delante de ti. Oramos para que el Espíritu Santo comience a traer convicción. Por eso yo creo que en este tiempo tú estás alineando, así como en la Odisea estás reprendiendo, estás disciplinando, castigando, porque tú estás haciendo que el corazón de tu pueblo vuelva a ti, Señor. Porque el juicio comienza con tu casa, Señor. Y después, Señor, vendrá el juicio sobre el mundo, Dios. Padre, gracias. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Espíritu Santo, sigue enseñándonos y que estas verdades, Señor, queden en lo profundo del corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. La gloria y la honra siempre sean para nuestro Señor. Es un privilegio llevar la palabra y espero que usted siga con el mismo entusiasmo estudiando la palabra. Entre 8 días nos veremos para completar esta serie de 3 enseñanzas acerca del primer evento que está por experimentar el mundo, que se llama, y la iglesia especialmente, el arrebatamiento. Un abrazo.